Bueno, vamos a empezar a grabar la sesión. Quiero que me platiquen cómo les fue con sus tests. ¿Los aplicaron? ¿No los aplicaron? Pues yo le voy a ser bien sincera, maestra, me acabo de enterar y ahorita puse a mis dos chamacos a hacerlo Ujú. y uno es hombre y el otro es mujer. Y conforme iba contestando las preguntas, sí noté diferencias en la interacción de la aplicación y ella era como más reflexiva, cuestionaba más, pues, esto, aquello, aquello, y el otro más contestaba. Se alcanzaba a ver ahí como hacia dónde pintaba un resultado. Ujú. Sí, hay muchas cosas que podemos descubrir y que a fin de cuentas nos llevan también a entender mejor las cosas y sobre todo a entender a nuestros seres queridos de alrededor, ¿verdad? De ver sobre todo por qué a fin de cuentas actúan de una manera o de otra, ¿verdad? ¿Alguien más que nos quiera compartir si lo aplicaron ahí a sus seres queridos, a gente cercana, que nos diga cómo les fue? Yo, maestra, Ujú, se lo apliqué a mis compañeras de trabajo ujú, y me sorprendió porque yo creí, el de los corticales, yo creí que no, o sea, no creí que fueran a salir en ese cortical. Y descubrimos que todas somos así, que trabajamos con, no, más bien nuestro cerebro trabaja con el mismo cortical. Y creo, o más bien a eso resumo, que nos hemos integrado bien como equipo, porque anteriormente sí teníamos, bueno, yo al menos con otras compañeras yo tenía dificultades y Cari sabe, ¿no? Que yo decía, yo ya hasta aquí ya no la soporto, no la puedo ver, estoy a punto de, ella o yo, ¿no? Y con ellas, no, nos hemos integrado muy bien, sí somos, creo yo, bastante diferentes, pero en trabajar la verdad que hemos logrado cosas muy buenas. Y me sorprendió porque yo creí que no, o sea, que no iban a salir en esa parte. Yo siento como que ellas son más de sentimentales y cosas así, y no. Entonces ahí dije, ah, mira, qué interesante. Y a la otra persona que se lo apliqué fueron a mis sobrinas. Eso estuvo bien interesante porque eh, a ella les apliqué el de Gardner. ujú. Se me dificulta mucho pronunciar la letra, la Traer. consonante que va ahí. Ajá. Eh, Fue algo complicado porque son pequeñas y las preguntas tenía como que explicarlas o adaptarlas. Con la más pequeña tiene 6, va a cumplir 7 años. Entonces ahí estaba como que queriéndole y al final dije, no, sí, sí me da el resultado que yo creí que me iba a dar porque aparte las conozco, sé cómo va como su desarrollo, en qué se desenvuelven mejor. Con la niña más grande, yo ya les he platicado que ella está diagnosticada con altas capacidades. Entonces, con ella fue más fácil darle las preguntas y luego me sorprendía porque todo me decía, sí, no, definitivamente no, Berta, esa no, no, no soy así. Y esta no, sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Y en muchas me iba diciendo, yo decía, o sea, de plano, cuando saco ya la sumatoria y todo, veo que sí, efectivamente sale donde a ella incluso se le diagnosticaron las altas capacidades, porque ya le dijeron, este es como tu área más fuerte, ¿no? Donde saca el puntaje más alto que tiene que ver con la parte verbal. Ujú, Y sí, eso es como lo que ella arroja, pero arroja buenos puntajes en otras áreas que ujú. también ya nos habían como dicho. Ujú. Acuérdense que yo les comentaba que tanto el de Garner como el de Herman, cualquiera de las dos, el hecho de que nosotros tengamos ciertos resultados no quiere decir que toda la vida los vamos a tener, ¿eh? Conforme vamos desarrollando nuestra madurez intelectual, de habilidades,
todos esos cúmulos de conocimientos en nuestro ser hace que se modifiquen, que se vayan aumentando los números en algunas habilidades y que se vayan aumentando también algunos números en desarrollar los dos corticales a la par. ¿Sí? Y Adelante. luego, aparte, maestra, ella, pues es como muy curiosa, ella siempre más, ¿no? Quiere saber más. Y sí me dijo, pero explícame, dime qué, ¿por qué me lo estás haciendo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres saber? Y entonces ya cuando me dice, a ver, ¿y qué saqué? ¿Qué saqué? Quiero saber qué saqué. Y le tuve que leer y explicar todo. Y por ejemplo, también le hice el de los corticales y luego me dice, pero explícame, ¿cómo? ¿Nomás ese pedazo de mi cerebro funciona? Y ya estuve ahí leyéndole y explicándole. Y me dice, ¿pero qué quiere decir? Entonces también tuve que leer la parte donde, mira, dice que tú eres así. A ver, tú dime si es cierto. Y me dice, sí. Sí, tía, sí soy así. ¿Y que ahora qué hago? Y le digo, pues ahora tienes que potencializar lo demás. Yo te lo he dicho, tienes que trabajar en lo que no eres tan fuerte. Bueno. Pero con ella sí fue, pues yo les digo, es que a veces es como platicar con un adulto chiquito. Ujú. De hecho, si ustedes lo hacen ya a adolescentes, y les dan los resultados, los mismos adolescentes también empiezan a buscar, este, cómo aprendo mejor, cuáles son mis habilidades que tengo que desarrollar, o todo eso, y eso les ayuda muchísimo. Yo se los hacía a los chicos de secundaria y les daba sus resultados para que ellos supieran cómo aprender, porque también hay algo muy importante en en todo esto de los diagnósticos. Tendemos mucho a resguardar la información como docentes, pero no dársela a nuestros estudiantes. Y es muy importante dársela a los estudiantes para que sepan ellos con qué habilidades cuentan, cómo desarrollar otras habilidades, pero también que se den cuenta y se conozcan a sí mismos para poder aprender. Porque acuérdense que esto va sobre todo en base a cómo aprendo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Edith, adelante. Sí, maestra, yo le quiero compartir que le hice a mi esposo y a mi hijo, Ujú, pero mi esposo trae un complejo de inferioridad y sin saber los resultados, mi esposo ya estaba como dando su propio concepto, sus propias, y eso me causó problemas, por eso lo quise compartir, porque terminé sin darle resultados, yo no me decía, y bueno, y mis resultados. Y le dije, es que ya no alcancé a sacarlos porque nada más le saqué al niño, pero luego lo saco. Oh, sí, pero ya sé que va a salir, que estoy medio pendejo, y así textual te lo digo. Entonces, ya mejor, la verdad, ya no quise continuar con la plática, pero sí se me hizo como, yo creo que para él la encuesta fue como muy abrumador, ujú. o no sé, o solo se dio el veredicto, no sé qué se le afiguró, me llama mucho la atención, por eso lo comparto. Y a la fecha de verdad ya no le dije qué es lo que le ha salido, escuchó lo que le dije al niño, pero con él ya no, o sea, ya fue como que mejor me quedo aquí con esto porque creo yo que al sacarle sus resultados va a ser más abrumador para él todo. Ujú. Y Bueno, sobre, dale, o sea, ujú. sí, Y sobre todo conocer pues cuáles son sus intereses, ¿verdad? Y todo eso, porque eso hace como mejor comunicación. El hecho de que nosotros nos demos cuenta y que así mismo se den cuenta cómo han estado desarrollando todas sus actitudes, sus habilidades, pues hace la diferencia en las personas ya después en el trato, ¿no? O sea, inclusive hay quienes de repente dicen, no, pues es que no nos vamos a dar a entender, tú eres cortical izquierdo, o sea, ya cuando eh, lo echamos a andar todo esto, todos estos conocimientos, y yo sigo siendo límbico derecho, ¿no? Entonces, mejor vamos poniéndonos de acuerdo, ¿por qué? Porque ya sabemos la actitud que toma cada uno y que puede ser a lo mejor negociante, o puede ser radical. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que
ser más inteligentes, por eso es que ustedes tienen el poder en la mano de ese manual para que ustedes vayan viendo las características y en ese proceso ustedes puedan, sobre todo, modificar la forma de enseñanza o la forma de comunicación en las personas que ustedes ya conocen y saben, como dice el manual, cada una de las características de conducta y sobre todo las características de aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, por eso yo creo que ustedes también tuvieran, el manual es así como que se sacó lo más importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje que pudiera utilizar un maestro en cualquier nivel, porque no es exclusivamente de un nivel educativo, en cualquier nivel y en cualquier proceso en el que ustedes quieran instruir a cualquier persona dentro del aprendizaje, ¿sí? En cualquier cosa. Pues si nosotros vamos a dar un curso de lo que sea, pues necesitamos ver los modelos de aprendizaje de nuestros alumnos para saber cómo les vamos a llegar o con quién estamos tratando. Eso es lo más importante, ¿no? Si ustedes se fijaron en el índice del manual, eh, vimos, por ejemplo, el primero que fueron los modelos de Herman, pero hay más modelos. Hay uno muy bonito que es el de neurolingüística, de Blander y Grinder, que nos hace aprender o ver cómo percibimos el mundo. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros dentro de una planeación educativa. Primero, ¿con quién estamos trabajando? ¿Cómo percibe el mundo nuestros estudiantes para nosotros poderles llegar en un aprendizaje que de veras sea significativo y que de veras les interese? Si un maestro ahorita tenemos una crisis de maestros, no porque falten maestros, sino porque los mismos maestros, como tienen dos, tres escuelas en secundarias, como tienen dos plazas en primaria, no se han dado la tarea de conocer con quién están trabajando de manera preliminar. ¿Cómo es esto? Al principio. Al principio de cada curso, de cada sesión, de que tú vayas a hacer, tienes que conocer con qué personas estás trabajando y esas personas cómo perciben el mundo y cómo aprenden. ¿Sí? Entonces, por eso se forma el manual para nosotros tener en cuenta primero esa parte. Una vez que nosotros ya sabemos cómo perciben el mundo, cómo aprenden, hay algunas estrategias de aprendizaje que el mismo manual nos está dando. Una de ellas es las metáforas, que las utilizamos en cualquier situación, inclusive cuando estamos platicando con una persona, a veces nos es más fácil darnos a entender con metáforas a simplemente señalarle las cosas, ¿no? Eh, Otra cosa es el pensamiento visual, o sea, la otra persona que está viendo, pero no solamente que está viendo para aprender, sino que está viendo también en nosotros. Porque si ustedes se fijan, ustedes mismos lo percibieron en alguna ocasión, ustedes ven cuando un maestro en realidad está seguro de lo que está enseñando o un maestro tiene mucha inseguridad o ni siquiera sabe de lo que está hablando. Ese pensamiento visual es el que ven nuestros alumnos, sin que nosotros se lo digamos, ¿sí? Y alumnos les digo, de toda índole, en toda situación. Luego, una cosa que se ha perdido dentro de las estrategias de enseñanza es la fantasía. O sea, el soñar y crear no es exclusivo de una educación básica ni de preescolares ni de primaria. El soñar y crear debe de ser también de nosotros adultos como docentes, como guías de cualquier situación de aprendizaje. O sea, soñar y crear es parte del ser humano hasta que se muere, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Precisamente motivar esa fantasía de crear, de hacer y de aprender de manera multisensorial, como nos dice ya la siguiente estrategia. ¿Cuál es el aprendizaje multisensorial? Poner en práctica todos los sentidos, o sea, desde el sentido del tacto hasta el sentido del oído, ¿verdad?
cuando se involucran todos los sentidos, tenemos un aprendizaje más significativo en el ser humano. Y por último, pues la experiencia directa. Cuando nosotros eh, presentamos o compartimos experiencias que nosotros mismos en su momento hemos tenido, hemos experimentado, hemos vivido, pues se hace como más vivencial la enseñanza, más real y no precisamente una enseñanza que siga siendo como ficticia, ¿verdad? Entonces, estas son algunas estrategias que nos presenta el manual. También como les decía, hay algunos cuestionarios, no están todos, por ejemplo, el de Cole, ese no lo tiene aquí, ese es el cuestionario que viene extra en los que yo les di después. Tenemos los de cuadrantes, el de Felder y Silverman, que les digo que es buenísimo para la manera de percibir el mundo o percibir las cosas. Tenemos también el de programación neurolingüística, muy bueno también, porque acuérdense que en su momento fue un boom, ¿verdad? Todo era, como ahorita todo es inteligencia artificial, ahora todo es programación, antes era todo programación neurolingüístico. Y por último tenemos otro de hemisferios cerebrales que ya les decía yo, que el único que contempla 4 hemisferios es Hermann y todos los demás solamente dos, que es el derecho y el izquierdo, ¿no? Y Hermann tiene mucha razón en contemplar los 4, como yo les comentaba en su momento, porque en esos 4 se hace la diferencia entre una persona y otra. Quiero darles un recorrido en el manual, porque yo sé que ustedes lo pueden utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y entonces no es solamente para que nosotros nos demos cuenta con quién trabajamos, sino también para que las personas se den cuenta cómo aprenden y cómo perciben el mundo. Eso nos hace a nosotros tener más posibilidades tanto de enseñanza como de aprendizaje. ¿Sí? Igual, si hay alguna pregunta, ya saben, no duden en interrumpir, no hay ningún problema. Aquí en el manual nos presenta un mapa, que a mí me encanta este mapa, porque se está así como presentado como muy, este, con muchas figuritas así, donde nos habla que estos estilos de aprendizaje que nosotros podemos encontrar eh, van conectados todos, ¿verdad? En cuanto a que los modelos que nos presentan todos los autores que aquí se rescataron, claro que hay más autores, claro que hay más test, claro que tenemos otros estudios que se han hecho, pero a fin de cuentas, el ser humano tiene las características de aprender de estas formas como parte indispensable, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces aquí nos da todo esto que está en este mapa, es el índice que nos dice, bueno, a partir de cómo aprende la persona, tú puedes ubicarte en estas estrategias donde puedes encontrar todos los estilos de aprendizaje y donde todos los estilos de aprendizaje también se pueden ubicar para poder aprender. ¿Sí? Por eso está el mapa así como que está bien, o sea, hay un montón de modelos, pero yo no voy a estar planeando ni haciendo una clase exclusiva para cada modelo de aprendizaje, pero hay estrategias que nos abarcan todos los modelos de aprendizaje. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos como en el manual, como en primera instancia, como primer modelo, el de Hermann, ¿verdad? Que ya lo analizamos. Aquí nos presentó, como quien dice, el primer, mm, los primeros cuadrantes que vimos, ¿sí? Y luego enseguida, Hermann nos da todas las características como docentes y como alumnos. Sí, Yolanda, adelante. Lo que decía maestra de que uno abarca, digo, hemisferios y el otro el área cortical, este, no porque abarque, ¿cómo le diré? O sea, cortical se refiere a toda la masa gris, todo lo que es el color gris en nuestro cerebro, ¿sí? Que es la parte de nuestro sistema nervioso está integrado por 2 áreas. Bueno, así a grosso modo, 2 áreas. La básica
que es sistema límbico, y la cortical, que es toda la masa gris. Cuando hablamos de hemisferios, pues lógicamente el cerebro nada más se divide en dos y mayormente se generan ciertos aprendizajes de un tipo en un hemisferio y de otro tipo en otro hemisferio. Sin embargo, ambos hemisferios se les conoce como corticales porque es la parte superior que está por encima del sistema límbico, que es la parte básica. Y en los test, el que evalúa las cuatro áreas corticales, por así decirlo, pues es que es igual, o sea, son cuatro áreas: parietal, temporal, occipital y frontal. Pero unos son como menos áreas de valor, nada más es como lo lógico matemático y lo sensitivo perceptivo. Pero de todas formas, en todo el cerebro existe eso. Incluso por la plasticidad neural, todo el cerebro se conecta. Y en los test que son de evaluaciones específicas del área cortical, pero por zonas, pues ya se dividen aquí, bueno, así, como rapidísimo, igual lo comparto ahí la imagen, no se va a ver, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, pues la parte frontal, memoria, inteligencia, razonamiento, el temporal, habla, conducta, visión, etcétera. Entonces, mm, eh, el hecho de que un test mida un hemisferio y otro no quiere decir que no sea tan completo versus el que mide las cuatro áreas. Y se complementarían básicamente. O incluso uno solo puede hablar, decirle mucho también de cómo aprende la persona. Ujú. Sería toda mi aportación. Y ya, así Y como, creo que así congeló la imagen de la maestra. sí te escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se congeló la imagen de la maestra o fue mi transmisión? Está como intermitente. Es la maestra, pero Sí, creo que sí se escuchaba. sí. Si está intermitente el internet y de repente sí se medio congela y luego otra vez se empieza. Sí, maestra, de repente le corta y no se escucha, pero luego ya como que sí. Ujú. Sí, te estábamos escuchando, Jordan. Ok. Precisamente así como tú lo estabas explicando, es como Germán lo ve, que independientemente de que solamente manejemos o que tengamos en el cerebro dos corticales, a fin de cuentas, las áreas sensitivas que tenemos no están en el mismo cortical, sino que se dividen precisamente en estas cuatro corticales y es donde hace la diferencia de los cuatro corticales, ¿sí? Él es el único que hace esa diferencia, porque todos los demás teóricos dicen, no, o sea, seguimos con dos corticales, que es el derecho y es el izquierdo. Sin embargo, dicen, no, es que no es lo mismo porque en el área donde tenemos, por ejemplo, el área de sensibilidad del visual, pues no está en todo el cortical izquierdo o no está en todo el cortical derecho, sino solamente en un área. Entonces, eso hace la diferencia de Hermann a la hora de dividir en cuatro, ¿sí? Bueno, Hermann a la hora de dividir en cuatro, pues aquí ya revisamos. Sí, es casi lo mismo que nos estabas explicando, ¿verdad, Yolanda? Sí, maestra. Bueno, es que la división de las áreas va en Ujú, función, y esto no es nuevo, esto lo estudió Broca, bueno, y de ahí el nombre de las divisiones, y es ujú, muy, a la fecha no la tengo, pero esto no es nuevo, ya tiene muchos años de estudio. Se divide de acuerdo a las circunvoluciones, es decir, como a las vueltitas que tiene el cerebro, y en ujú, base a esas vueltitas se divide la parte superior, que le digo, vuelvo al punto, ¿no? Cortical significa la parte externa, ujú, superior. Y es en la imagen que nos presenta ahorita en su pantalla, se me ayuda a bajar las hojas, donde están divididos en cuatro, un círculo con cuatro. ujú, Viene límbico y cortical. Ves que lo cortical está por encima de lo límbico. ujú, Sí. Ahí estaría mejor ubicado el cerebro, como está así, porque así no se distingue. ujú. Entonces, la base de nuestro cerebro y luego viene lo que está encima. Y todo lo que está encima es lo que se le llama cortical.
Entonces, el sistema límbico sí tiene también su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo. Pero, por ejemplo, el sistema límbico no está dividido por el bulbo raquídeo ni el cuerpo calloso. Eso está en medio. El sistema límbico no está partido, está completo. Ujú, Diferente a la parte superior, que ahí sí está dividida, pero lo que lo une es el ujú. cuerpo calloso. Sin embargo, él sí la divide, pero sobre todo por la sensibilidad que tiene tanto un lado como el otro. No, no precisamente La función, lo ajá. físico. Ajá, exacto. Bueno, entonces, una vez que lo divide, tenemos aquí entonces el actuar según los practicales de docentes y el actuar de alumnos, en donde nosotros tenemos que revisar nuestros alumnos que tenemos para cualquier situación de aprendizaje, cómo actúan ellos, pero lo principal es tu maestro, cómo actúas. Porque si tú estás tratando con alumnos de todos los practicales, pues entonces tienes que hacer pausa en cómo eres tú y decir, bueno, yo debo de actuar de diferente manera para abarcar todos los corticales, ¿sí? Igual en las formas de evaluación, si ustedes se fijan, en la manera de evaluación hay maestros muy tajantes, ¿verdad? Con criterios muy específicos donde dicen, no, así se evalúa y así va a ser y no los mueven de ahí. Entonces, mucho tiene que ver también en su situación de cómo son, cómo actúan y qué clase de cuadrante están ellos especificados. Y dentro del alumno también, o sea, el alumno en su forma de ver las cosas, pues también, según su cuadrante, es como él tiene la idea de las situaciones. Por eso decimos, pues, que la cabeza es un mundo, ¿por qué? Porque a fin de cuentas actúan de manera diferente. Y Germán también aquí en su libro nos presenta pues las ventajas y las desventajas de cada cortical, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y también cómo modificar. Eso es lo más importante, porque a fin de cuentas nosotros como docentes tenemos que estar alimentando para modificar y para ir madurando los dos corticales, ¿sí? Y tenemos también qué hace en clase cada uno de nuestros alumnos cuando están en este cortical, ¿verdad? Cómo mejoramos la manera en que aprendan, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Y luego tenemos cómo comunicarnos a pesar de esas diferencias con cada cortical, ¿sí? Cómo abordarlos, cómo convencerlos. Dicen, aquí se maneja mucho la parte que hemos visto de inteligencia emocional. Y no es más que el hecho de saber hablar con la persona que tenemos enfrente una vez que ya la conocemos, ¿verdad? Por eso les decía yo, si ustedes le hacen a sus familiares el test, a sus seres queridos que se encuentran cerca de ustedes, y entonces ya saben cómo abordarlos, aquí nos dice, para nosotros poder obtener lo que en su momento se quiere, ¿no? Sea, cómo abordarlos y en qué momento también aquí viene cada cortical. ¿Sí? Y luego tenemos eh, lo que sería en pedagogía, que es en el sistema de enseñanza-aprendizaje, dice qué pedagogía usar con los alumnos de cada cuadrante. Y como yo les había comentado, si tenemos los 4 cuadrantes en un aula, pues no vamos a estar haciendo planeaciones para cada alumno o no vamos a estar eh, haciendo actividades exclusivas para cada alumno, sino que vamos a enfocar todas esas actividades en una metodología unificada. ¿Sí? Pero aquí está de todo para que ustedes tengan toda pleno conocimiento de cada una de estas partes, ¿sí? Y luego tenemos ya, ahora sí, el de Felder y Silverman, donde él, sobre todo en esos estilos de aprendizaje, maneja solamente dimensiones generales, ¿verdad? Se parece mucho al de Garner, pero aquí es
una parte más bien como cómo aprendo, pero a partir de qué, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos algunas preguntas las preguntas que nos hacemos de qué tipo de información perciben, ¿verdad? Estos alumnos, porque nosotros podemos dar un tema a nuestros alumnos, pero cada alumno lo percibe de manera diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas cada uno de ellos maneja diferentes estilos de percepción y de aprendizaje. Esa es la diferencia que tenemos en nuestros alumnos y que tenemos que conocer, ¿verdad? Cómo percibe él lo que yo le estoy dando. Como cuando hacemos eh, el, lo que vemos del tema del vaso medio lleno, ¿no? Quien lo ve medio lleno, quien lo ve medio vacío, es como tú lo percibes a fin de cuentas, ¿no? Y, y en esa situación ustedes pueden manejarlo, inclusive con un objeto, lo ponen al frente, los alumnos lo dibujan y cada alumno lo va a dibujar como lo percibe, ¿sí? Algunos inclusive hasta son muy metódicos a la hora de realizar ese dibujo. Entonces toda esa parte es dependiendo cómo lo perciben dentro de lo que sería su madurez y su sensibilidad, ¿sí? Luego tenemos, Maestra, sí. es que esto va en función del neurodesarrollo. Eh, lo ideal es que todos tuviéramos un neurodesarrollo genérico, Ujú, por decir así, llegar a o se voy a poner cualquier edad, 20 años y ya todos tener el cerebro completamente desarrollado. Bueno, de hecho, se supone que hasta los 21 se completa el desarrollo madurativo del cerebro de las hembras y hasta los 40 se completa el desarrollo madurativo de los machos. Pero bueno, dejemos una media, ¿no? Sé 30 años. Este, se supondría que ahí el cerebro ya está completamente desarrollado y ya pudiéramos hablar incluso de inteligencia emocional, pero previo a eso, no. Previo a eso no, porque se necesitan desarrollar otras funciones neurológicas. Y el cerebro va pues de adentro hacia afuera y de abajo para arriba. Entonces, identificar a través de test en qué área va su neurodesarrollo nos permite crear, pienso yo, entonces esto nos permite crear estrategias de aprendizaje de acuerdo a eso. Incluso a veces se necesita estimulación tal cual. O sea, no tanto contenidos pedagógicos, sino más bien neuroterapéuticos o incluso hasta fisioterapéuticos, porque parece increíble, pero es cierto. Se les tiene que regresar a gateo, a salto, a coordinación, para que pueda desarrollarse esa parte que quedó a medias y poder pasar al desarrollo de funciones corticales superiores como lo que está aquí apareciendo, reflexión, teorización. No va a poder llegar ahí la persona que esté atorada en su neurodesarrollo y se atoran en el neurodesarrollo por diversos factores. Entonces, el tema de la percepción, como usted bien dice, cada cabeza es un mundo. Pero trascendiendo lo filosófico es como cada cabeza tiene un neurodesarrollo diferente. Por eso su percepción es alterada, incluso a nivel de dimensiones. No percibe igual, incluso un autista que tiene un neurodesarrollo diferente o un neurodivergente tiene un neurodesarrollo diferente al sí. ujú. Sí, precisamente por eso es conocer la parte de las personas con las que trabajamos, independientemente de cuál sea el proceso de aprendizaje, porque eh, hay muchos factores que dependen de esa madurez de aprendizaje, ¿sí? De este desarrollo. Si bien tú lo estás viendo de manera física, pues también de manera contextual lo podemos ver. Por ejemplo, no es lo mismo un niño al que le están leyendo desde pequeño al que nunca le leyeron. O sea, hay cierta madurez que va en proceso, no solamente físico, fisiológico, sino también de manera contextual, ¿sí? Bueno, aquí Cole también nos habla precisamente de este modelo donde es la manera en que nosotros podemos trabajar con los alumnos según sea el caso.
Por ejemplo, hay alumnos que trabajan muy bien de manera activa, que tienen que moverse, que tienen que hacer, que tienen que construir. Hay quienes solamente reflexionan sobre el aprendizaje. Esto hace que nosotros tengamos también una evaluación diferenciada, porque cuando mi alumno lo único que le gusta o hace o es más fácil de aprenderlo es haciendo, hay otros que solamente es reflexionando, instruyendo o simplemente observando. ¿Sí? Y hay otros que no, que necesitan tener toda su estructura paso a paso para no perderse en el camino y es la manera en que teorizan todo lo que van aprendiendo. Y también aquellos que experimentan siempre y están a prueba y error. ¿Sí? Entonces aquí es las diferentes maneras en que le gusta trabajar para aprender. Eso es lo principal que podemos ver en el modelo de Cole. Antes de continuar, ya se nos va a acabar la sesión, ya saben que entramos en el mismo link de nuevo y si tienen alguna pregunta, vayan pensando, ¿ok?